Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Macabro hallazgo en el centro de Bogotá, en la zona donde funcionaba el mayor centro de venta de drogas y explotación sexual infantil del país, el llamado Bronx. Los obreros que adelantan la demolición de las edificaciones encontraron un cadáver y las autoridades no descartan que allí exista una fosa común con las víctimas de las mafias del narcotráfico. De las investigaciones de la Fiscalía por las torturas, por las desapariciones en el Bronx, de la explosión en una estación de combustibles que deja 4 muertos en la ciudad de Barranquilla y de la condena a la nación por el crimen de Jaime Garzón, les hablaremos en esta misión de CMI. Comenzamos. Operativo revela fosa común en la zona del Bronx. Condenan a la nación por el asesinato de Jaime Garzón. Cinematográfico atentado a cabecilla del Clan del Golfo en Cartagena. Colombia no fumigará más cultivos ilícitos. Por correo electrónico notifican anulación de elección del procurador. Aprueban en primer debate referendo contra adopción por parte de parejas gay. Alcalde Peñalosa advierte que subsidios tienen quebrado al SITP. Mercosur impide presidencia de Venezuela y amenaza con suspenderlo. Real Madrid triunfa con pase gol de James Rodríguez y Falcao García regresa a la Champions. Más oro para Colombia en el Mundial de Patinaje. El hallazgo de un cadáver en una fosa común en el Bronx, en el centro de Bogotá, confirma la existencia de casas de pique en esa zona donde los sicarios de las mafias del narcotráfico desaparecían a sus víctimas, como había denunciado en su momento el CTI de la Fiscalía. Según estableció CMI, un informante le habría entregado las indicaciones exactas a las autoridades para encontrar estos restos humanos. Poco a poco, agentes del CTI llegaron a la llamada L para escarbar entre los escombros de lo que antes era la denominada casa de pique del Bronx. Pasados algunos minutos empezaron a salir de entre las casas con carretillas. Allí, según afirmaron agentes, se llevaban muestras óseas y humanas halladas en el lugar. El testimonio de un informante quien dio coordenadas exactas fue clave para encontrar un cuerpo humano. El cuerpo estaba desmembrado y al parecer había sido ocultado entre las paredes de una de las viviendas que fue derrumbada. Entre los escombros también se encontraron documentos de identidad. Se cree que podrían ser de algunas víctimas o de consumidores que dejaban sus cédulas como garantía a los expendedores de droga. Las inspecciones judiciales continuarán durante varios días, pues no se descarta que existan más despojos mortales en fosas similares. La Fiscalía confirmó el hallazgo de la primera víctima en el sector conocido como la calle del Bronx. Las autoridades investigan otras desapariciones y posibles hallazgos de otras fosas comunes. La Fiscalía indicó que gracias a fuentes humanas se permitió el hallazgo de una de las víctimas desaparecidas en la calle del Bronx. Los restos de una persona cuya identificación se encuentra en proceso por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Señaló que detrás de los hallazgos están bandas de tráfico de drogas. Está asociado a redes de tráfico y distribución de drogas en la capital de la República. Informantes llevaron a las autoridades a este sitio. Estas fuentes son las que nos están llevando a los sitios o lugares donde en el día de hoy o en días anteriores se ha podido hallar lo que la señora vicefiscal acaba de mencionar. De acuerdo con las investigaciones, no se descarta el hallazgo de otros restos humanos en este sector. Entre tanto, un debate en la Comisión Séptima del Senado concluyó que Colombia no tiene un censo actualizado de los habitantes de calle y tampoco cuenta con una política pública para atender a estas personas que deambulan por las calles de las principales ciudades del país. El gobierno apenas está preparando un censo nacional de habitantes de la calle porque las cifras con que cuentan las autoridades son desactualizadas y discrepan una de otras. Pero el requerimiento más fuerte que le hacemos desde la Procuraduría al Gobierno Nacional es la necesidad de la reglamentación de la Ley de Habitantes de Calle. La directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, tiene otras cifras. Son aproximadamente 23.000 registros los que tenemos de las diferentes entidades territoriales.
La alcaldía de Bogotá también discrepa del informe de la Procuraduría y asegura que en el distrito capital hay 9.614 habitantes de la calle y el 40% de ellos viene de otras ciudades. Y es la manera también como las mafias del microtráfico van controlando y van poniendo en contra a la comunidad de la administración. A su turno, la representante Ángela María Robledo asegura que el alcalde Peñalosa tiene una política de exterminio de los habitantes de la calle. Tenemos un padre, y el martes lo vamos a presentar, que tiene denuncias de que en Bogotá están desapareciendo a los habitantes de calle. Esto se puede convertir en un exterminio con la complicidad de esta ciudad, con la complicidad de los medios de comunicación. El senador Alberto Castilla, del Polo Democrático, aseguró que en el operativo del Bronx en Bogotá no fue capturado ni un solo capo y que la alcaldía solo está persiguiendo a las víctimas de la adicción de las drogas. 4 muertos y 6 heridos dejó la explosión de un tanque compresor de gas vehicular en una estación de servicio en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, esto en el Atlántico. Los organismos de socorro investigan una aparente falla en la manipulación de los tanques por parte de los técnicos durante un mantenimiento de rutina. La explosión ocurrió en el cuarto de máquinas donde había un cilindro de 200 libras de gas vehicular. 2 máquinas del Cuerpo de Bomberos de la ciudad atendieron esta emergencia. La estación permanecerá cerrada hasta nueva orden. Las autoridades investigan los móviles de una balacera registrada en la zona de Boca Grande, en Cartagena. La primera hipótesis apunta a que se trata de un atentado contra alias Pichi, un jefe del Clan del Golfo que se encuentra en detención domiciliaria. El atentado iba dirigido a John Jairo Jiménez Atencio, alias Pichi, supuesto cabecilla de la banda criminal denominada Clan del Golfo en la ciudad, quien fue capturado en junio del año pasado en la capital antioqueña en el desarrollo de la operación Agamenón. Según indicaron las autoridades, 3 hombres armados disfrazados de guardianes del IMPEC intentaban ingresar a un edificio donde se encuentra con detención domiciliaria. El vigilante le causa curiosidad porque no son los mismos que han venido periódicamente a pasar revista, llama al cuadrante y cuando el cuadrante llega a esta jurisdicción, estos delincuentes proceden a iniciar disparos con fusil, con arma larga, contra nuestros policías. De igual manera, la policía señaló que 2 sujetos despojaron de su dotación a 2 policías y uno de ellos intentó huir en una patrulla que fue alcanzada minutos después, lo que generó total caos en el sector. El general también informó que en el edificio frente al apartamento de alias Pichi se encontraron supuestos carnets del IMPED con fotos de 2 personas que habían arrendado el lugar el día de ayer, por lo que investigan si iban a realizar el atentado en ese lugar. El Consejo de Estado condenó a la nación por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón. El alto tribunal aseguró que fue una ejecución extrajudicial que se cometió por orden del jefe paramilitar Carlos Castaño con ayuda del Ejército y del DAS. La sección tercera asegura que el crimen del periodista Jaime Garzón fue una ejecución extrajudicial ordenada por el ex jefe paramilitar Carlos Castaño con la colaboración del ex subdirector del DAS José Miguel Narváez Martínez y el coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo. El alto tribunal asegura que la muerte de Garzón se dio en medio de una serie de conductas sistemáticas constitutivas de violaciones graves a derechos humanos en contra de una población que supuestamente tenía vínculos con la subversión. La decisión, con ponencia del magistrado Hernán Andrade, indica que el periodista venía siendo seguido e interceptado por miembros de inteligencia de la fuerza pública y que miembros del DAS iniciaron acciones para ocultar la verdad del crimen. Reconoce una indemnización superior a los 1.500 millones de pesos para la familia y ordena al comandante del Ejército y al director de la policía que realicen en menos de 2 meses un acto de perdón público. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que no habrá más fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia. Durante el Gran Foro de la Biodiversidad en Bogotá, el jefe de Estado expresó que esa medida se ratifica por cumplir con un fallo de la Corte Constitucional y por estudios sobre el impacto en la salud y la inefectividad de este método contra las siembras ilegales y la economía del narcotráfico. El gobierno no va a volver a asperjar, Eso que quede claro, ya sabemos, hay algunas personas que están diciendo que hay que reanudar la aspersión. El gobierno ha estudiado esto y nosotros no vamos a volver a asperjar. También el jefe de Estado habló del reto en el posconflicto con los campesinos que siembran coca. Si les damos una alternativa real y ahora se las vamos a poder dar, porque ahora sí podemos sustituir y quedarnos como Estado. Ese es uno de los grandes retos del posconflicto. Destacó que si se logra esto, la presión sobre la deforestación se disminuye dramáticamente.
Entre tanto, el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, anunció la firma de acuerdos voluntarios con más de 2.000 campesinos cocaleros. El Gobierno Nacional anunció acuerdos con campesinos para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, con lo que se busca impactar al menos 2.000 hectáreas de siembra ilícita. Absolutamente seguros que vamos a tener los primeros acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos en el departamento del Guaviare, el departamento del Cauca en la zona del Tambo y en el departamento del Bichada. El director de la agencia indicó que para la sustitución de cultivos se prevé inversiones por encima de 3 billones de pesos en los próximos años. El presidente ha sostenido una posición muy clara y es que si queremos resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas. Debe quedar claro que la renuncia o la no aspersión no significa la no erradicación, eso debe quedar claro. El Estado no renuncia a la erradicación. Los acuerdos que están por firmarse entre el gobierno y los campesinos llegarán a 2.400 familias. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, celebró esta decisión del gobierno de no autorizar el uso de glifosato para combatir los cultivos ilícitos. Para el jefe de la cartera ambiental, esta decisión del gobierno es la más conveniente por los impactos que deja el uso del glifosato en el ecosistema y la biodiversidad. La erradicación es costosa, aún haciéndola de manera manual, que es lo que estamos proponiendo. Pero la inversión va mucho más allá, porque además de invertir en erradicación de los cultivos, hay que invertir en sustitución de cultivos. Se refirió el ministro también a los países que han usado el herbicida con los mismos fines, combatir el narcotráfico. En Vietnam hicieron la aspersión aérea por cerca de 6 años y hoy, después de cerca de 50 años, ya están otra vez descontaminando los suelos, financiados por los Estados Unidos. Han invertido cerca de 50 millones de dólares ya en ese proceso y no quisiéramos ver a Colombia en 20 años en la misma situación. Según el ministro, el gobierno debe avanzar en la erradicación manual voluntaria con apoyo de la comunidad o de manera forzosa de los cultivos ilícitos. El ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, informó que el gobierno va a aumentar en 48 municipios más el programa de desminado humanitario. El ministro Pardo dijo que actualmente el proceso de desminado se realiza en 25 municipios y que el número de miembros de las fuerzas militares para realizar esta tarea aumenta de 600 a 10.000 para los próximos 5 años que se tiene previsto realizar este programa. Ayer se asignaron 48 municipios adicionales a estos 25, en los cuales se harán operaciones de desminado humanitario. El costo total de desminado en el país se ha estimado en 327 millones de dólares. La proyección del gobierno es dejar libre de minas a nuestro país en el año 2021. Hay sospecha de mina en más o menos exactamente 673 municipios, estamos hablando de 28 departamentos. El domingo en Nueva York, Estados Unidos y Noruega revelarán la ayuda económica que realizarán concretamente para este programa de desminado. El Consejo de Estado notificó a Alejandro Ordóñez del fallo que anuló su reelección a la Procuraduría a través de un correo electrónico y fijó el aviso en cartelera. Ahí la tienen. Según fuentes del alto tribunal, al ser notificado del fallo que anula la reelección, no habría lugar, por tanto, a la renuncia a un cargo que no ejerce el señor Alejandro Ordóñez. 5 días después de esta notificación, si no hay aclaraciones, el fallo va a quedar ejecutoriado. Y la bancada uribista encabezada por el expresidente Álvaro Uribe saboteó esta tarde en el Senado una proposición para condecorar con la más alta distinción del Congreso a los negociadores de paz Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Una proposición que parecía inocente y más bien de protocolo presentó Hernán Andrade desde la bancada conservadora para condecorar a Humberto de la Calle y a Sergio Jaramillo, pero sorpresivamente el expresidente Uribe levantó su voz de protesta y pidió que le permitieran no votar. Como eso no lo permite el reglamento, Uribe se retiró del recinto. Lo siguieron sus compañeros senadores del Centro Democrático. Pero también es significativo que la vicepresidenta del Senado, Daira Galvis, de Cambio Radical, partido del vicepresidente Germán Vargas, se opuso a la condecoración diciendo que tenía razones legales para hacerlo. Esto puede dar lugar para muchas cosas. Entonces, no se puede condecorar por esa misma razón. Lo que sí se puede hacer es una moción de reconocimiento. El presidente del Congreso replicó. Es que aquí se han hecho condecoraciones a funcionarios públicos. Muchos funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores, funcionarios. Pero Liscano, al ver que los votos de la Unidad Nacional no alcanzaban para aprobar la condecoración, anunció que el próximo miércoles la volverá a someter a consideración.
Uribe regresó, se sentó en su curul y se dedicó a devorarse una manzana. Y en medio de una candente discusión fue aprobada en primer debate el proyecto que prohíbe la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La alianza de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático permitió que el proyecto de referendo contra la adopción gay pasara a su primer debate en la Comisión Primera del Senado. Fue ardua la discusión. Decía la senadora Vivian que es que los niños no son instrumento de consumo emocional, tampoco son instrumento de consumo electoral, senadora, como usted lo está haciendo. El Congreso, como representante del pueblo, no podía cerrarle la puerta a esa solicitud del pueblo colombiano de que sea consultado para el tema de la adopción para los niños que no tienen familia. Congresistas aseguraron que el cambio de la pregunta en el referendo podría llevar a la Corte Constitucional a declarar inexequible esta iniciativa. Se va a caer en la Corte y ahí van a salir de nuevo con el cuento que la Corte lo tumbó. Aquí leímos las sentencias, dejamos las constancias, desde el año 2010 están clarísimas las reglas de juego. La iniciativa establece además que hombres o mujeres solteras tampoco podrán adoptar. Carlos Mesa, el procurador delegado para entes territoriales, advirtió que la EPS Café Salud podría colapsar e hizo una serie de observaciones y recomendaciones para evitar una crisis en la salud. La Procuraduría califica como crítica la situación de Café Salud. Si no se toman medidas inmediatas, va a colapsar y seguramente van a colapsar otras EPS. El Ministerio Público tiene identificados a los afectados por este caso. La primera víctima, los usuarios de Café Salud. Son pacientes que hoy tienen demoras en atención, que no tienen oportunidad y que no tienen calidad. La segunda víctima, los trabajadores de Café Salud. Están en el peor de los mundos, los que venían de Saludcop, que hoy no saben quién es su patrón y cuál será su situación. La tercera víctima, los prestadores de servicios. También advierte fallas en la administración. Un Café Salud pésimamente administrado en los anteriores ciclos. Dijo que de no tomarse correctivos se pueden adelantar investigaciones penales y disciplinarias. La crisis en el SITP, los buses azules en la ciudad de Bogotá, sigue creciendo. Tras la liquidación de 2 empresas operadoras, el alcalde de la capital del país, Enrique Peñalosa, aseguró que el déficit de 700.000 millones de pesos que existe hoy se ha generado principalmente por un aumento desmedido de los subsidios. Según el alcalde Peñalosa, el esquema de subsidios para el sistema integrado de transporte se estructuró de manera desordenada y sin control alguno. Y los subsidios que se están dando alegremente vienen creciendo en los últimos años al 100% anual. Cada año, es decir, cada año aparecen el doble de las personas que reciben subsidios al transporte, que obviamente es un sistema completamente quebrado. Hoy se entregan 349.000 subsidios a adultos mayores, 62.000 a personas discapacitadas y 485.000 a quienes están en el Sisbén, pero se ha identificado que muchos revenden pasajes o realizan maniobras ilegales. El crecimiento de los subsidios del año pasado a este ya absorbió la totalidad del incremento de tarifas que se hizo a comienzos del año. Hoy el déficit del sistema supera los 700.000 millones de pesos. El presidente de FENALCO, Guillermo Botero, sostuvo que el gobierno debe garantizar un periodo de transición para capacitar a los desmovilizados de las FARC antes de ejercer un cargo en el sector privado. De acuerdo con la Federación de Comerciantes, los desmovilizados de las FARC tendrán que entrar en un periodo de transición para recibir educación y formación académica para ejercer empleos en el sector privado. El periodo de gracia de capacitación tendrá que ser mínimo de 3 años. Unas personas que han estado en la selva, alejados de la modernidad, pues les va a costar mucho trabajo adaptarse a todos estos nuevos medios. Desde Armenia, el presidente de FENALCO sostuvo que el sector privado está listo para dar empleo a todos los desmovilizados de las FARC, siempre y cuando se garantice la capacitación. Los empresarios entrarán una vez estas personas estén formadas. Como usted comprende, en el caso del comercio, si no hay un conocimiento mínimo de informática, pues simplemente no pueden trabajar. Para FENALCO, el gobierno nacional tendrá que fortalecer sus políticas académicas a través del SENA. La Autoridad Nacional de Televisión anunció el inicio del proceso licitatorio del Canal 1. En noviembre se conocerá el ganador de esta licitación. De acuerdo con el cronograma, el 28 de octubre se presentarán las ofertas y la adjudicación será el 22 de noviembre para finalmente el 1 de mayo de 2017 salir al aire. El día de la adjudicación tendremos un orden de elegibilidad
de acuerdo a los dos primeros, que son atributos de programación e industria nacional, y en ese momento en la adjudicación abriremos los sobre y sabremos efectivamente cuál ha ofertado un valor superior al que tenía la autoridad previsto. El precio base de la licitación no será revelado y será responsabilidad del oferente hacer cálculos para determinar cuánto vale la concesión. Todas las ofertas que se presenten por debajo del precio van como rechazadas y si todas van por debajo se declarará desierto. Hasta el momento están inscritos Jorge Barón, NTC, CMI, Colombiana de Televisión, Sportsat, RTI, Televideo, Programar S.A. y Alternativa TV. El precio del dólar cerró la jornada con una leve caída de 3 pesos. A continuación, los indicadores económicos y la información bursátil del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana es de 2.972 pesos con 65 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio a 2.780 pesos y la venden en 2.810 pesos. Un euro cuesta 3.340 pesos con 50 centavos. La libra de café se cotizó en la bolsa de Nueva York en $1 con 48 centavos. Una libra de azúcar hoy cuesta 20,18 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI cerró en $43 con 64 centavos. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 1.275 pesos. El índice de capitalización Colcap subió 0,44%. La acción más valorizada fue Promigas con 7,55% a 5.700 pesos. El título que más bajó, Carvajal, con 2,36% a 2.900 pesos. Ya estamos listos para CMI en línea con nuestra compañera Paula Viloria. Hoy en CMI en línea les presentamos el primer dron del mundo con un sistema de brazos que permite tomar paquetes sin la ayuda de humanos. Se trata del último producto de la compañía japonesa ProDrone. Este robot tiene 2 brazos de 5 ejes que se manejan de forma remota y pueden tomar y dejar cargas de hasta 10 kilogramos. Gracias a un algoritmo en su software, mantiene la estabilidad al mismo tiempo que su centro de gravedad cambia mientras se levantan los objetos. Los brazos permiten que el dron se pose en superficies muy delgadas y también sirven para cortar cables, transportar materiales peligrosos y entregar artículos salvavidas. El dron ha sido probado en condiciones climáticas difíciles. Puede volar 30 minutos con una sola carga y se desplaza a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. ¡Feliz noche! Nos vamos, gracias por habernos acompañado en medio del aguacero, Santi, que cae a esta hora sobre la ciudad de Bogotá. Feliz noche, nos vemos a las 8:30. Chao.